Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche o en esta tarde. Acá en Bahía de Quino son las 6 de la tarde en punto. Tal vez allá en Tabasco son las 8 de la noche. Dios les bendiga a todos. Vamos a iniciar con un tema vamos a continuar más bien con el tema de las bendiciones en el desierto. Así que les voy a invitar para hacer una oración en esta hermosa tarde. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, venimos delante de tu presencia, Señor, para suplicar tu gracia, tu presencia, tu poder, Señor, en este mensaje. Te rogamos, Padre, que nos des palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. En el nombre poderoso de Jesús, ministranos, Señor, en esta tarde. Háblanos, te lo ruego, Padre. Amén. Bien, amados hermanos, hemos estado hablando acerca de las bendiciones del desierto. Y es que, aunque las tierras desérticas parecen ser inhóspitas, no sobrenatural, pero que han logrado vencer las adversidades del clima. Entonces, el desierto, para decirlo en pocas palabras, representa, hermanos, la adversidad. El desierto entonces representa las pruebas. El desierto representa la adversidad, hermanos. El desierto representa los problemas. El desierto es un área donde el cristiano debe desarrollarse. Entonces, el día de ayer estuvimos hablando de algunos puntos. Hoy quiero que nos centremos en otros puntos. Éxodo capítulo 16, verso 10, dice la Reina Valera 1960. Y hablando a Aarón, a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto. Y he aquí, la gloria de Jehová apareció en la nube. En el desierto, hermanos, se aparece la gloria de Dios. En el desierto podemos presenciar, en el desierto podemos disfrutar. En el desierto, amados hermanos, es donde se manifiesta la gloria de Dios. La gloria de Dios, aquí la palabra es kabot, es decir, que el esplendor, la majestad, el poder de Dios se manifiesta en el desierto. Hermanos, un caso, ¿verdad?, de una persona que estaba en el desierto era Pablo. El apóstol Pablo estaba en el desierto y él, hermanos, dice la Biblia que un emisario del enemigo llegaba para aguijonearlo, y entonces él clamó al Señor y pidió al Señor que lo librara de ese aguijón, que se lo quitara. Pero dice la Biblia, amados hermanos, que el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad o en tu debilidad. Entonces, en el desierto, hermanos, nosotros a veces nos sentimos débiles. En el desierto a veces nos sentimos sin fuerzas, pero es ahí donde el Señor se manifiesta, amados hermanos, donde el Señor se manifiesta a nuestras vidas. Entonces, aquí podemos ver, hermanos, que Aarón y toda la congregación de Israel, hermanos, vieron la gloria de Dios en el desierto. ¿Está usted pasando por momentos difíciles? ¿Está pasando por momentos de pruebas? Dios quiere glorificarse. Dios se está glorificando en su vida. Dios está manifestando y quiere manifestar su poder, su gloria, su gracia en usted. También, hermanos, en el desierto hay pan de ángeles. Hay comida de ángeles. Dice Éxodo 16, 14. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí, sobre la faz del desierto, una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo:
es el pan que Jehová os da para comer. Hermanos, el Señor le dio al pueblo de Israel pan, le dio alimento, le dio comida, pero no solamente, hermanos, le dio comida física, sino que para nosotros es comida espiritual. El Señor nunca nos deja, hermanos amados, sin alimento. Pero nosotros tenemos que clamar, ¿verdad? Y decirle, Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Por eso antes de cada predicación decimos, Señor, danos una palabra que sea de edificación, que sea de bendición, que nos alimente. Entonces, hermanos, el Señor dice en su palabra que les dio maná, pan que Jehová os dio, os da para comer. Dice Nehemías 9:15, les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña, y les dijiste que entrasen a poseer la tierra, por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Hermanos, aquí en Nehemías 9:15 nos dice que el Señor les dio pan del cielo en su hambre. Nosotros necesitamos pan celestial. Nosotros comemos el pan físico, pero hay otro nivel, hermanos, de pan, el pan espiritual de la palabra. Y si nosotros nos alimentamos con el pan espiritual de la palabra, el Señor nos va a enviar pan celestial a nuestras vidas. Porque, hermanos, hay por lo menos 3 niveles. El primero es el nivel terrenal en el que nos movemos. Nosotros, hermanos, comemos del pan terrenal, pero luego está el pan espiritual, que es la palabra del Señor, que es el mensaje de Dios, que es cuando leemos, cuando estudiamos, cuando escudriñamos la palabra. Y si nosotros escudriñamos la palabra, entonces va a venir la revelación, va a venir el rema, hermanos, que es el pan celestial a nuestras vidas. Entonces, amados hermanos, voy a leerles el Salmo 78, verso 23 y 24 en la traducción lenguaje actual, que dice, Dios desde el alto cielo le dio una orden a las nubes y del cielo llovió comida. Dios les dio a comer maná, que es el pan del cielo. Dios le dio a Israel maná. Dios le dio a Israel pan del cielo, pan celestial. Dios les mandó mucha comida, dice, y aunque eran gente insignificante, comieron como los ángeles. Mire qué tremendo, hermanos. Comer como los ángeles, hermano, quiere decir que los ángeles comen, hermanos, pan. Pero, a ver, entiéndame, ¿verdad? Con oídos espirituales. Los ángeles comen comida espiritual, porque son espíritu. Ahora, a mí me llama la atención lo que nos dice el Salmo 78, verso 25 en la Biblia de las Américas. Pan de ángeles comió el hombre. Dios les mandó comida, dice la Biblia, hasta saciarlos. Pero fíjese bien, hermanos, en el desierto el Señor da comida de ángeles, es decir, pan de ángeles. Si usted, hermanos, lee la palabra del Señor, dice que Elías estaba pasando por un desierto. Elías estaba pasando por una depresión. Elías se sentó, hermanos, debajo de un enebro y empezó a pedir la muerte y diciendo, yo no soy mejor que mis padres. Y entonces dice la Biblia que se quedó dormido y un ángel llegó hasta donde estaba él y le dio pan, le dio un alimento, es decir, hermanos, le dio pan de ángel, pan de ángeles. De manera que nosotros necesitamos alimentarnos con el pan celestial, hermanos, con el pan que viene del cielo. No podemos alimentarnos con filosofías, no podemos alimentarnos con palabras bonitas, ¿verdad? De gente educada. Lo que a nosotros nos alimenta es la palabra de Dios. Y en el desierto el Señor, hermanos, se glorifica enviando pan de ángeles. Pan celestial, comida de los ángeles. Entonces, hermanos,
Esto es maravilloso, ¿verdad? En el desierto hay bendiciones abundantes. En el desierto también, hermanos, a veces, mire, cuando pasamos por el desierto, podemos recuperar el compromiso familiar. Hermano, mire, yo le voy a leer acá lo que dice la Biblia en Éxodo 18:5. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios. ¿Sabe lo que significa el nombre de Jetro, hermanos? Que Jetro también es Reuel. Reuel o Jetro significa el pastor, significa el amigo de Dios. Entonces, Reuel era un pastor, era amigo de Dios. Usted sabe que la Biblia dice, vosotros sois mis amigos si hacéis las cosas que yo os mando. Entonces, somos amigos de Dios en la medida que nosotros obedecemos al Señor. Y Jetro era un amigo de Dios. Jetro hacía la voluntad de Dios. Jetro, hermanos, desde que Moisés salió de la casa de Jetro, Moisés dejó a sus hijos y dejó a su esposa al cuidado de su suegro. Esto va a estar fuerte, hermanos. Así que ahí donde se encuentra, agárrese, amárrese los cinturones, hermanos. Y Jetro, y entonces Jetro, sabiendo que Moisés había ido a una misión, a una labor, iba a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud, y ya lo había hecho, hermanos, y ya habían pasado las 10 plagas, y Dios había sacado al pueblo de Israel con mano fuerte de Egipto, y ya iba Moisés con el pueblo de Israel rumbo a la tierra prometida, pero Moisés se estaba olvidando de algo importante, era su familia. Moisés, hermanos, había dejado a su familia al cuidado de su suegro. Mis amados hermanos, la responsabilidad principal de la esposa y de los hijos es del esposo, es del padre. Dice la Biblia en Éxodo 18:5, y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto donde estaba acampado junto al monte de Dios. Y el verso 6 dice, y dijo a Moisés, yo, tu suegro Jetro, vengo a ti, con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Es decir, amados hermanos, que Jetro le estaba diciendo, hey, Moisés, está bueno lo que estás haciendo. Dios te mandó a liberar al pueblo de Israel y lo estás haciendo muy bien, pero hay algo que no estás haciendo, y es que te corresponde la responsabilidad de tu familia. La responsabilidad de tu familia no es tus suegros, no es tu suegra. La responsabilidad de tus hijos y de tu esposo o de tu esposa no es de tus padres, no es de tu madre. Entonces aquí Reuel o Jetro está diciéndole a Moisés, en el desierto, hazte cargo de tu esposa, hazte cargo de tus hijos. Hazte cargo de tu familia. Permítame, hermano, voy a poner el ventilador. Ok, a ver, aquí tenemos un detalle pues con la temperatura. Acá en el desierto, las temperaturas son altas, hermano. Entonces necesitamos nosotros tener más o menos ventilación para el celular. Entonces, mis hermanos, la responsabilidad de los hijos, la responsabilidad de la esposa ya no es del suegro, aunque siga siendo su hijo o su hija. La responsabilidad de los hijos, hermanos, no es del abuelo o de la abuela. La responsabilidad de la familia le corresponde a uno, como padre, como esposo. Entonces Moisés, hermanos, en el desierto, hermanos, recuperó
la responsabilidad de su familia en el desierto. Entonces, en el desierto también, hermanos, se aprende obediencia. Veíamos un texto este domingo que dice que aunque era hijo, el Señor Jesucristo tuvo que aprender obediencia por medio del sufrimiento. Ahora, mis amados hermanos, en el desierto también se aprende obediencia. En Números capítulo 1, verso 19, dice: como Jehová lo había mandado a Moisés, los contó en el desierto de Sinaí. Hermanos, el Señor le dio indicaciones a Moisés en el desierto. Le dio indicaciones a Moisés en el desierto, hermanos, y Moisés hizo todo como Dios lo mandó. Yo voy a ponerle aquí, ¿verdad?, una serie de citas, si usted la quiere anotar. Éxodo 39:1. Nada más en Éxodo capítulo 39, hermanos, vamos a encontrar cómo hay varios textos que dicen que Moisés hizo como Jehová le había mandado. El verso 1 dice: del azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y mire, en el verso 5 dice: y el cinto del efod que estaba sobre él era de lo mismo, de igual labor, de oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido, como Jehová lo había mandado a Moisés. Verso 7: y la puso sobre las hombreras del efod por piedras memoriales para los hijos de Israel, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y luego vamos a ir, hermanos, al verso 21. En el verso 21 también dice la Biblia: y ataron el pectoral por sus anillos, a los anillos del efod con un cordón de azul, para que estuviese sobre el cinto del mismo efod, y no se separase el pectoral del efod, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y así, hermanos, podemos encontrar también en Éxodo 39, 31 y 32. En Éxodo capítulo 40, hermanos, encontramos que Moisés hizo todo como Jehová le había mandado. ¿Dónde hizo Moisés esto? En el desierto. Entonces, hermanos, no importa el lugar donde estemos, no hay justificación para desobedecer a Dios. Hay gente que dice: yo le desobedecí a Dios, yo hice cosas malas, pero lo hice porque mi esposa a mí me abandonó, lo hice porque mis padres me obligaron. Hay gente que está en la cárcel y dice: es cierto, yo asesiné y robé porque la sociedad me había relegado. Buscan pretextos, buscan justificación a sus desobediencias, pero no hay, hermanos míos, manera de que nosotros justifiquemos nuestra desobediencia. No importa la situación en la que estemos pasando, no importa el problema que estemos atravesando, amados hermanos, debemos obedecer al Señor en cualquier situación, no importa la situación en la que estemos. No podemos justificar nuestros pecados. Moisés obedeció, hermanos, en la ciudad, pero también obedeció en el desierto. Moisés, cuando el Señor lo llamó, fue a Egipto en la ciudad, hermanos, y obedeció todo como el Señor le había dicho. Y cuando iba en el desierto, Moisés, todo lo que el Señor le dijo, lo hizo. Así que no hay pretexto, ¿verdad?, para que nosotros, hermanos, justifiquemos nuestros pecados. Mire cómo dice Éxodo 40:16. En la Reina Valera dice: y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. A mí me llama la atención, me gusta esa palabra conforme, porque, hermano, la palabra conforme quiere decir en la forma, con la forma que Dios le dio. No lo hizo a su manera. Hermanos, a veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Mire, hermanos, cuando uno dice: no, es que yo tengo tanta inteligencia y tengo tanta iniciativa,
soy muy innovador, voy a hacer las cosas a mi manera, pero no las hace a la forma como Dios lo dijo, entonces nosotros podemos caer en desobediencia, hermano. Nadab y Abiú, hermanos, dijeron, vamos a quemar fuego en el altar, pero un fuego terrenal, un fuego que no venga de Dios. Y dice, nosotros lo vamos a hacer a nuestra manera, a nuestra forma. Y dice la Biblia que descendió fuego del cielo, salió fuego de delante de Jehová y fueron consumidos Nadab y Abiú. Y encontramos otra situación. David quería traer el arca del pacto, hermanos, que representa la presencia de Dios. La quería traer de tierra filisteas a Jerusalén. ¿Y sabe qué? Lo quiso hacer a la manera que a él le pareció mejor. Y entonces puso 2 vacas, y hermanos, y una carreta, y ahí puso el arca. Y en el camino dice que cuando iban andando las vacas, y como el terreno era un poco feo, hermanos, en una de esas el arca pareció caerse. Y entonces había uno que se llamaba Usa, y metió las manos para que no se cayera. E intentó mirar hacia adentro. Y hermanos, y dice la Biblia que ahí murió Usa. Y David se espantó porque estaba haciendo las cosas a la forma que a él le parecía. David se tuvo temor y también tuvo enojo. Se enojó David. Pero dice la Biblia, hermanos, que David luego investigó, escudriñó y encontró cómo debía llevarse el arca. El arca, hermanos, tenía que llevarse con unas, vamos a decirlo así, con unos tubos, ¿sí? Y tenía que llevarlo entre 4 sacerdotes. De manera, hermanos, que David lo hizo a la forma como Dios lo había instituido. Y llevó el arca de esa manera hasta Jerusalén y se gozó en la presencia de Dios. Ahí fue cuando David comenzó a danzar, hermanos, y se quitó las vestiduras reales y se quedó con un efod de sacerdote y empezó a danzarle al Señor. Hermanos, cuando nosotros hacemos las cosas como a Dios le gustan, como Dios lo instituyó en su palabra, hermanos, estaremos agradando a Dios. Moisés hizo todo conforme a como Dios le dijo. La Biblia, la palabra de Dios para todos dice, Moisés realizó exactamente todo lo que el Señor le había ordenado. Entonces, en el desierto, obedezcamos al Señor. No busquemos caminos cortos. No tratemos de hacer las cosas a nuestra manera. Es que es mi forma, pastor. Es que yo así hago las cosas. No es como usted quiere. Es como la palabra de Dios lo dice. Entonces, hermanos, veamos lo siguiente. En el desierto también, hermanos, cuando vemos nuestras capacidades, nuestras habilidades limitadas, entonces en el desierto, hermanos, podemos reconocer las habilidades de los demás. Mire, dice la Biblia en Números 10:31, y él le dijo, te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y nos serás en lugar de ojos. Hermanos, Moisés le está diciendo a Jobab, que era su cuñado, le estaba diciendo que él conocía mejor el desierto. De manera, hermanos, que Moisés estaba reconociendo las habilidades de Jobab. En el desierto nosotros podemos reconocer, hermanos, las necesidades, no, las habilidades de nuestros hermanos. No sé si me escucha la hermana Olga por ahí, pero le voy a pedir que venga para acá, que me ayude acá un ratito. Hermana Olga Lidia, gracias. Entonces, hermanos, veamos acá. En la Biblia Dios habla hoy, dice que Moisés dijo, mira, cierra la ventana, nena, por favor. Dice, no te vayas,
insistió Moisés, tú conoces bien los lugares donde se puede acampar en el desierto y puedes servirnos de guía. Entonces, en el desierto, amados hermanos, nosotros podemos apreciar las habilidades de los demás. Cuando nosotros pasamos por situaciones difíciles, hermanos, entonces nos damos cuenta que nuestras habilidades puede ser que no alcanzan, que vemos nuestras limitantes, pero vemos que otros sí pueden ayudarnos. Por eso es que la Biblia dice que somos un cuerpo, hermanos. Porque aquí miren, Moisés en Números capítulo 10, verso 31, está reconociendo que Jehová sería como un ojo para ellos. Entonces hay quienes son ojo, hay quienes son boca, hay quienes son manos, hay quienes son pies, y entonces nos complementamos. En el desierto, hermanos, venimos a reconocer las habilidades de los demás. Cuando todo nos va bien, nos creemos, hermanos, creemos que todo lo podemos solitos. Pero no, hermano. Cuando pasamos por el desierto nos damos cuenta que otros también pueden hacer cosas en favor del cuerpo de Cristo. Por ejemplo, alguien que ha sido favorecido con ministrar con un instrumento, esa persona, hermanos, puede ser útil en la obra del Señor. Entonces, debemos reconocer las habilidades de los demás. En el desierto, hermanos, fíjense que el desierto, hermanos, es un lugar donde debemos morir. Ay, hermano, eso sí no, pastor, ¿cómo va a ser posible? Mire, Número capítulo 20, verso 1 dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin. Hermanos, el desierto de Sin. Sin significa pinchar, agrietar. En el desierto, hermanos, nos desinflan. Y dice la Biblia, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Cades significa santuario. Significa una persona dedicada a la prostitución sagrada. Alguien pues que peca, hermanos, pero que peca en nombre de Dios. Y allí murió María. Note bien eso, hermanos, que ahí en el desierto de Sin murió María. Y allí fue sepultada. En el desierto, hermanos, debe morir la rebeldía. Miren lo que le voy a decir, hermanos. María significa enojo. María significa amargura. María significa rebeldía. De manera, mis amados hermanos, que en el desierto debemos hacer morir el enojo, la amargura. En el desierto debemos hacer morir la rebeldía. María también, hermanos, se traduce como Miriam y significa entonces enojo, amargura, rebeldía. El desierto, hermanos, es el mejor lugar para morir. Ahí o hacemos morir lo terrenal, o hacemos morir lo almático, o morimos físicamente y espiritualmente. Porque mire, dice la Biblia, hermanos, le voy a leer otro verso, Isaías 6:1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Si usted sigue leyendo este capítulo, hermanos, usted va a ver que Isaías tenía problemas con su lenguaje. Tenía labios impuros. Isaías no había muerto al yo. Isaías decía como muchos mexicanos, machos, decía, primero yo, después yo y a lo último yo. Y sigo siendo el rey. Hay gente, hermanos, que
que siguen siendo los reyes de su corazón y no Jesucristo. Sí, tienen a Cristo en su corazón, pero a un ladito del trono, no en el trono de su corazón. Sí, son cristianos, pero no han puesto a Cristo en el centro de su corazón. Y eso es lo que pasa con Isaías. El año que murió el rey Usías, el año que murió el rey, ese año pudo ver la gloria de Dios. Necesitamos morir. Tiene que morir el rey. Aquí en nuestro corazón, el yo, el ego, el orgullo, la altivez, la soberbia, para que Cristo tome el centro de nuestro corazón. Y hermanos, todos tenemos orgullo. En todos, hermanos, el yo a veces se entroniza. En todos el yo toma el control, el dominio. En mucha gente el yo, el orgullo, hermanos, es el que reina en el corazón y necesitamos que muera el rey, el yo, para que el rey Jesucristo viva en nuestro corazón. Es decir, ha muerto el rey, viva el rey. Tiene que morir el yo para que viva Cristo en mí. Por eso el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y entonces 1 Corintios 15:31, el apóstol Pablo dice, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. El apóstol Pablo cada día moría, hermano. Cada día tenía que mantener el ego debajo de sus pies. Por eso el Señor dice en San Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, niéguese sus gustos, niéguese sus caprichos, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Es decir, esté dispuesto a morir todos los días, así como el apóstol Pablo. Hay que a veces, hermanos, dejar de pensar en nosotros mismos y pensar en los demás. Entonces, el Señor dice que hay que seguirle, hay que ir detrás de Él, en pos de Él, pero negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirle. Hermanos, en Mateo 10:38 el Señor lo deja claro y dice, el que no toma su cruz, el que no está dispuesto a morir y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Así que, hermanos, ¿cuánta gente no será digna, hermanos? ¿Cuántos no seremos dignos ante el Señor por no querer dejar o abandonar nuestros caprichos, nuestro orgullo, nuestra altanería? Amados hermanos, es tremendo, pero esto en el desierto es el antídoto perfecto, hermanos, para hacer morir al yo. Ahí en el desierto murió María. A María, hermano, le gustaba hablar de Moisés. María tenía un espíritu de murmuración. Dice la Biblia que se puso a hablar con Aarón, hermanos, en contra de Moisés. Entonces, hermanos, Moisés era el siervo del Señor. Y cuando María y Aarón hablaron de Moisés, María se llenó de lepra, lo cual representa pecado, hermano. Y ahí en el desierto fue donde murió María. Lo que yo quiero decir no es que, aquí no quiero aplicar esto, ¿verdad? Como que la gente que anda de criticona y anda murmurando de otros y hablando mal de otros, hermanos, no viendo sus errores propios, va a morir físicamente. No. Pero sí mueren espiritualmente. Y es necesario que muramos a nuestro yo. Que, hermanos, hagamos morir a la María o a la Miriam que hay en nosotros. A esa persona criticona y murmuradora, hermanos, que se enoja y es amargada o amargado, que es rebelde al Señor. Ay, Padre, espero yo que usted
entienda, hermanos, con oídos espirituales esta palabra. Ahora, en el desierto también, hermanos, se entierra la discriminación. La discriminación de la mujer, en este caso. Mire, número 27:3 dice: nuestro padre, dicen las hijas de Zelofehad, nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. Esto está en Números capítulo 27, verso 3. Dice el verso 4: ¿por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia? ¿Por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés, dice el verso 5, llevó su causa delante de Jehová. Y Jehová respondió a Moisés diciendo, verso 7, bien dicen las hijas de Zelofehad, le darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Quiero que oiga con atención. En el tiempo que estamos hablando, los que heredaban eran solamente los hijos, los varones. Pero a este hombre llamado Zelofehad, que en el desierto había muerto, hermanos, no les estaban dando herencia. ¿Sabe por qué? Porque eran mujeres. Hermanos, la Biblia dice que las mujeres son coherederas de la gracia de la vida. Nosotros no podemos, hermanos, discriminar a la mujer. Hay hombres que no entendemos. Escuchen lo que le voy a decir. ¿Cómo lo voy a decir? Habemos hombres que no entendemos que las mujeres son igual que nosotros delante del Señor, aunque tengan funciones diferentes. Hay funciones que las mujeres pueden desempeñar. Hay funciones que le corresponden a los hombres y hay funciones que les corresponden a las mujeres. Hablando nada más en un ejemplo, ¿verdad? En las funciones reproductoras. El hombre, hermano, fecunda a la mujer. La mujer concibe y lleva 9 meses en el vientre al niño. Esa es la función que Dios dejó. En la casa también. El varón es la cabeza del hogar. La mujer, hermanos, es el vaso frágil. La mujer es la ayuda idónea. Los hijos, hermanos, son flechas en nuestras manos. Los hijos son bendiciones de Jehová, son herencia de Jehová. O sea que cada quien tiene su función. Por eso es que la mujer no debe jamás tratar, hermanos, de ocupar la función del varón, ni el varón puede ocupar la función de la mujer. Entonces, hermanos, no debemos discriminar a la mujer. La mujer, hermanos, ha sido dada al hombre como ayuda idónea, como compañera adecuada. Y nosotros debemos verlas como eso, hermanos, como criaturas de Dios, como hijas de Dios. Y por eso el varón, cuando maltrata a la mujer, hermanos, debe saber que está maltratando a una hija de Dios, y que el que se mete con un hijo de Dios o una hija de Dios, con Dios va a tratar el asunto. Dios va a tratar ese caso. Así que tú que maltratas a tu mujer, tú que le gritas, tú que la acosas, tú que la golpeas, necesitas cambiar esa manera de actuar con ella. No es tu esclava, no es tu sierva. Ella es tu compañera. Es coheredera de la gracia de la vida. Ella también es una hija de Dios. Hermanos, en el desierto tenemos que acabar con la mala genética. Miren lo que les voy a decir, hermanos. Nosotros hemos recibido una genética de nuestros padres, hemos recibido una herencia genética. En los genes, hermanos, están las características, todas las características que nuestros padres nos heredaron. Yo soy moreno, no tengo cabello,
porque mi padre me heredó ese gen. Pero hay una genética mala, hermanos, que nos heredaron. No porque mi abuelo fue un espiritista, un brujo, no porque mi abuelo haya tenido varias mujeres y haya maltratado a mi abuela, yo también lo voy a hacer, aunque lo traiga en la información de mis genes. Yo debo, hermanos, cancelar esa genética, esa maldición generacional. No debe pasar de mí hacia mis hijos. Entonces, hermanos, dice la Biblia en Números capítulo 32, verso 13. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. La Castilian dice: la cólera de Yahvé se encendió contra Israel y los hizo caminar errantes por el desierto durante 40 años, hasta que desapareció totalmente la generación que había obrado mal a los ojos de Jehová. Hermanos, el número 40 tiene que ver con prueba, tiene que ver con desierto. El Señor nos hace pasar por el desierto para que nosotros, hermanos, cortemos, para que nosotros, cancelemos toda herencia de maldición. Tal vez muchas veces no nos damos cuenta, hermanos, que en nosotros hay actitudes parecidas a nuestros padres. A veces lo que más nos enojaba de nuestros padres es lo que más nosotros repetimos. Entonces, nosotros no conocemos los pecados que hayan cometido nuestros padres. No conocemos, hermanos, las fallas que hayan tenido, las maldiciones que hayan activado. Pero la Biblia dice, hermanos, que hay maldiciones que nos transmiten nuestros padres y debemos nosotros cancelarlas y renunciar a toda herencia de maldición. También los padres podemos desheredar espiritualmente, hermanos, a nuestros hijos. Yo le he dicho al Señor: Señor, yo desheredo a mis hijos de toda maldición que yo les haya heredado. Los desheredo en el nombre de Jesús. Y también yo, hermanos, en el nombre del Señor, hermanos, cancelo y por la sangre de Cristo cancelo toda maldición generacional. Entonces, mis amados hermanos, en el desierto se acaba con la mala genética. En el desierto nos damos cuenta que tenemos que cancelar eso. No sé qué tiempo llevo. Yo quiero, hermanos, terminar con este punto que tengo aquí adelante. Mire, en el desierto, a veces nosotros pensamos que sí, el Señor nos está capacitando, sí, el Señor nos está fortaleciendo, pero en el desierto, el Señor nos lleva en sus brazos. Esa es una bendición maravillosa, hermanos. Dice Deuteronomio 1:31, y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, te ha guiado, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Ahora, mire, yo quiero que usted escuche lo que le voy a decir. El Señor dice que por el desierto Él llevó al pueblo de Israel como el hombre lleva a su hijo. ¿Cómo lo lleva? En una versión, hermanos, dice, o más bien, sí pues, dice que llevaba al pueblo de Israel cargado, lo llevaba en sus brazos, hermano. Quiere decir, amados hermanos, que muchas veces nosotros no nos damos cuenta que hay momentos que no podemos atravesar solos y que cuando pensamos que estamos solos, pasando una situación, un valle de sombra de muerte, un desierto caluroso o un desierto muy frío, una adversidad muy fuerte, pensamos que es que nosotros logramos salir adelante por nuestra propia capacidad, pero no es así, hermano. Fue y es porque el Señor nos ha cargado en sus brazos. Con esto quiero terminar. Hace muchos años atrás
yo escuchaba, hermanos, una ilustración. Alguien le decía: Señor, yo te pido que me ayudes a pasar por esta prueba. Y entonces la persona en sus sueños veía que caminaba a la orilla de la playa y que, hermanos, en la arena se hundían sus pies y veía solamente dos huellas. En los momentos más difíciles de su vida, solamente lograba ver en sus sueños dos huellas. Y cuando él tiene otro sueño en el que el Señor se le manifiesta, él aprovecha para reclamarle al Señor y le dice: Señor, ¿por qué en los momentos más difíciles de mi vida me abandonaste? Y le dice el Señor: ¿por qué dices eso, hijo? Porque en los momentos más difíciles de mi vida solamente vi dos huellas. Cuando pasé momentos de enfermedades, solamente habían dos huellas. Cuando me abandonaron, solamente había dos huellas. Cuando pasé por valle de sombra de muerte, solamente habían dos huellas. Y entonces el Señor le dijo: hijo, yo no te abandoné nunca. Esas dos huellas que tú viste en la arena son las mías, porque tuve que cargarte. Tú no hubieses podido pasar esos momentos difíciles solo. Yo fui el que te cargué y te sostuve en mis brazos para que atravesaras el desierto. Hermana, hermano que me escuchas, el Señor muchas veces te ha tenido que cargar cuando ya no podías, cuando ya no sabías cómo enfrentar una situación. El Señor llegó hasta donde tú estabas, te cargó en sus brazos y pudiste atravesar ese momento difícil. Tal vez la muerte de un familiar, tal vez una enfermedad incurable, tal vez momentos terribles en tu matrimonio, en tu familia. El Señor te ha cargado. El Señor te ha llevado en sus brazos porque eres su hijo. Y aunque estás en el desierto, no estás solo. No te ha abandonado. Dios te ama. Vamos a orar. En medio del desierto, el Señor quiere bendecir tu vida. En medio del desierto hay bendiciones abundantes. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo la vida de mis hermanos y hermanas que están escuchando este mensaje. Yo te ruego, Señor, que ellos sean bendecidos y que reciban nuevas fuerzas. Que reciban nuevas fuerzas. Señor, cárgalos en tus brazos si acaso ellos no pueden, Señor, avanzar, no pueden continuar. En el nombre poderoso de Jesucristo. Muchas gracias, mi Dios. Amén. Bien, amados hermanos, Dios me los bendiga a todos. Saludamos a nuestros hermanos que están aquí conectados, ¿verdad? Tenemos a la hermana Laila Ochoa Márquez. Tenemos también, hermanos, a la hermana Beatriz Camus. Tenemos también, hermanos, a otros hermanos que están conectados que no alcanzo a ver. La hermana Sandy Lisbeth. Dios la bendiga. Dios bendiga también, hermanos, a los demás hermanos. Hay una hermana que... La hermana Carmen Maldonado. Dios me la bendiga. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuemos adelante. No importa la enfermedad, las luchas. En el desierto, el Señor se glorifica. Dios le bendiga. Amén.